El término valgus valgus fue definido por Carl Wetter para definir la civilización de la primera articulación metatarso-falángica. Esto consta de un metatarso primovaro, lo que produce una desviación compensadora del dedo hacia el lateral. También puede haber un hallux sin una solución de la articulación. La etiología es multifactorial. Y el motivo que realmente moviliza al paciente a la consulta realmente es el dolor, pero también es frecuente, digamos, por estética o por la dificultad para calzarse, para caminar o por ciertas deformaciones que luego va produciendo el dedo, como los dedos en garra o martillo. Dentro de las causas tenemos causas intrínsecas. La teoría dice que hay una estabilidad cuneo-metatarsiana, que esto causaría la desviación hacia medial del primer metatarsiano con la desviación compensatoria del dedo del ángulo de la falange hacia el lateral. Hay una malrotación también del metatarsiano, con una inestabilidad metatarso-falángica y del complejo cápsulo medial, sobre todo, puede haber un desbalance entre ahí vemos clínicamente cómo se ve, ya se ve en esa imagen la desviación medial del metatarsiano, lo que produce la extensión lateral del dedo. La genética tiene un papel importante, un 94% de los pacientes con ALU, la mamá suele tener la misma deformidad y es más frecuente un 90% también en las mujeres que en los hombres. Y el factor extrínseco muy importante se dice que es el uso de cruzado estrecho y hay otras causas metabólicas como la gota, como la escolopatía, neuropática, hipoflamática y también pueden generar valgus. A la hora de la evaluación radiológica es fundamental la radiografía con apoyo, con carga, donde podemos medir ciertos ángulos. En el frente, la más importante es el ángulo tenemos tres parámetros: el ángulo intermetatarsiano, que mide la diferencia entre el primer y el segundo metatarsiano, de estos dos, y lo normal es hasta 11 grados la divergencia, entre 11 y 15 se dice que es leve, y hasta 11 es leve, de 15 a 16 es moderado y de adelante severo. El ángulo a tomar en cuenta es el ángulo del hallux valgus o metatarso falángico, dado por la angulación entre el primer metatarsiano y también se tomaba en cuenta en una época la posición de los sesamoideos, estaban ubicados, estaban debajo de la cabeza, los desplazamientos se tomaba en cuenta también a la hora de valorar la reducción. Y otra cosa importante en la radiografía es ver el grado de degeneración que tenga esa articulación, más allá de la deformidad, si hay alguna enfermedad degenerativa, si hay alguna artrosis, es importante tener en cuenta las clasificaciones. Vamos rapidito: leve, entonces el metatarso falángico, que se daba la divergencia entre el primer y el segundo metatarsiano, a menos de 11 grados es leve, entre 11 y 16 es moderado y a partir de los 16 grados es grave. Metatarso falángico entre 20 y 40, hasta 20 era leve, entre 20 y 40 es moderado y a partir de los 40 grados se dice que dentro de los métodos de tratamiento, el tratamiento conservador siempre ha sido recomendado previamente a la cirugía, pero no es solo capaz de restaurar la anatomía normal perdida. El uso de separadores, digamos, puede demostrar mejorar la sintomatología, pero no ha demostrado función. Sabemos que las pastillas son útiles para tratar cuadros asociados como el pie plano, la metatarsalgia, tampoco va a solucionar el problema. Ejercicio para elongar Aquiles, digamos, para mejorar el apoyo o la descarga del metatarso. La metatarso mágica puede ayudar. Protectores de silicona o similares pueden aliviar el dolor ante la presión directa, pero tampoco van a corregir, digamos, lo que hemos torcido. Dentro de los tratamientos, opciones quirúrgicas, hay una infinidad, hay más de 100, 120, 130 técnicas descritas. Tenemos que separar primero las técnicas que trabajan sobre partes blandas y sobre las que trabajan sobre partes óseas.
Las primeras, o sea, las técnicas sobre partes blandas, por sí solas no pueden corregir la deformidad, entonces tienen que estar siempre asociadas, digamos, a procedimientos óseos. Y la realineación ósea debe ser realizada a través de una osteotomía y una fijación posterior, digamos, para conservar y mantener esa alineación correcta. Dónde, cómo y en qué lugar realizar la osteotomía es lo que me diferencia en los distintos tipos de cirugía, las distintas correcciones a lograr. Lo que busca, digamos, la corrección quirúrgica es devolverle el paralelismo que veíamos recién en la radiografía del primer y segundo metatarsiano, o sea, corregir ese ángulo para que evitar las recidivas y que la corrección sea por lo menos definitiva. Con esto decía antecedente, corregir ese ángulo, tomando en cuenta la divergencia entre el primer y segundo metatarsiano y no los desamovidos como se decía antes. Estos procedimientos, estas osteotomías que hablábamos, se puede hacer en forma abierta, digamos, forma convencional o en forma percutánea. Eso va a depender de la elección de cada médico, el tratamiento que tenga. Descrito, como decíamos, más de 100 cirugías, distintas técnicas, también puede ir desde una exostectomía, o sea, la exéresis del buño, liberación de partes blandas, las osteotomías pueden ser a nivel de la falange, del primer metatarsiano, sean proximales, distales o divisarias, pueden haber artroplastías también, artrodesis en algunos casos, y una combinación de las distintas osteotomías para lograr un efecto mayor. Vamos a hablar nosotros de lo que hacemos, que es cirugía percutánea. Desde el año 60 ya se hablaba de las primeras posiciones, esto en Estados Unidos lo hacían los podólogos principalmente. Y en los últimos años se vio un auge de la cirugía percutánea, porque se empezó a ver que tenía mismas complicaciones que la cirugía abierta, eso se empezó a comprobar. Para la cirugía percutánea se necesita, digamos, instrumentales específicos, usamos microdriles o tornos grandes que deben tener una característica mucho torque y bajas revoluciones para no quemar los tejidos. Las frescas, que son de corte también, tanto de corte como rebajado, tienen características especiales que, por la forma que tienen, no enrollan los tejidos blandos. Y se empezó a ver con estudios que las técnicas percutáneas tenían resultados similares a la cirugía abierta, pero mejores, digamos, resultados en cuanto a dolor postoperatorio, cicatrización de herida y menos complicaciones. Esto quizás tenga que ver con la menor capacidad de generar daño a nivel de partes blandas, pero también hay que poner en la balanza que necesita, digamos, un entrenamiento especial, instrumental especial y una curva de entrenamiento muy larga. Recientes estudios han demostrado que las nuevas osteotomías, digamos, ya vamos a hablar de las funciones de cirugía, se puede lograr una corrección de incluso hasta 20 grados de ese ángulo intermetatarsiano que hablábamos, con lo cual se puede, digamos, llegar a solucionar gran parte de los... Dentro de las generaciones de la cirugía, de la técnica percutánea, la primera generación era la técnica de Reverdy Isham, que constaba de una osteotomía capital, donde se hacía un corte a nivel de la cabeza con una cuña medial para realinear la articulación, se le sumaba a veces la exostectomía y una osteotomía de la falange. Con eso, digamos, si bien corregía la deformidad, no era suficiente y las recidivas eran grandes. Otra complicación de esta cirugía, que fueron las primeras, tiene que ver que es una cirugía intracapsular, eso genera mucho residuo dentro de la cápsula, con la rigidez postoperatoria, que era una de las complicaciones que más se veía o se ve todavía en este tipo de cirugías donde se realizan. Entonces, ahí vemos la radiografía, a la derecha mía, el alus valgus, la radiografía. Si bien ese era un caso amonideal porque el ángulo intermetatarsiano no estaba tan grande, entonces podía ser posible intentar corregirla con ese tipo de cirugía. De hecho, está ahí. Se ve abajo la exostectomía. La osteotomía no se va a ver a nivel de la cabeza y la equina arriba en la falange, donde se logra medianamente un buen resultado clínico y quirúrgico, pero lamentablemente, digamos, la menor cantidad de los pies son los que presentan estas angulaciones. Acá tenemos un intermetatarsiano casi de 10, 11 grados, no más que todo el buño exuberante que
la divergencia entre sí de los metatarsianos. La segunda generación de estas osteotomías fue la osteotomía de Bosch, que es una osteotomía subcapital. Tiene la ventaja sobre la otra que es extracapsular, entonces ya no tiene problema de la rigidez y produce un desplazamiento de la cabeza para corregir el ángulo del primer metatarsiano. Se fija con un clavo de Kirchner. Esta cirugía dio muy buenos resultados durante muchos años y lo sigue dando, pero digamos lo que tiene la contra que es poco estable la fijación, es medio complejo a veces el postoperatorio, puede molestar mucho el clavo en el paciente y el hecho de mantener esa estabilidad, esa que no era muy estable la fijación, demoraba un poquito la rehabilitación. Luego se fueron sumando acá. Vemos la osteotomía, que es una osteotomía subcapital, recta, se produce el desplazamiento de la cabeza y la fijación con un Kirchner endomedular. El Kirchner se dejaba 4 semanas, si el paciente lo toleraba, carga completa desde el primer día con suela rígida, pero no se podía movilizar la articulación metatarso-falángica hasta la 4ª semana cuando se retiraba el Kirchner, y a veces ese Kirchner que entraba subcutáneo a través de la falange podía generar dolor o molestia. Vemos correcciones realizadas, osteotomías a nivel capital, el desplazamiento. Eso genera un callo, digamos, donde la alineación que teníamos, si tomamos el centro de la cabeza con el centro de la base, el nuevo eje, viendo los ejes, vuelve a restablecer el paralelismo entre el primero y el segundo metatarsiano, que es lo que se usa para corregir. Esas operatorios a las 4 semanas después de haber sacado la clavija, todavía no tiene callo ahí. Acá vemos otro ejemplo donde se ve la clavija que se deja, digamos, las 4 semanas, y esa radiografía tiene un año en postoperatorio donde se ve cómo se ha formado el callo en la parte lateral, con una corrección del ángulo que buscamos el resultado clínico. La tercera generación, que es lo que estamos haciendo predominantemente ahora, está dada por una osteotomía mica, que es una chevron percutánea, a que se le suma una equin y se le agrega ya una estabilización con 2 tornillos. Esto nos permite retirar antes la clavija, directamente ya no la dejamos en el postoperatorio, la clavija se coloca transitoriamente y se retira en el mismo momento de la cirugía. La osteotomía esta se hace forma percutánea a nivel del cuello, osteotomía subcapital, las B de la chevron. El desplazamiento se fija transitoriamente durante la cirugía con la clavija, pero se colocan 2 tornillos fijando la diáfisis con la cabeza y se le suele sumar una osteotomía de Ekin en la falange como para sumar corrección. Y otra alternativa es la Bosch que habíamos recién, pero que se le agrega 1 o 2 tornillos también, dejando, si es un solo tornillo, dejando la clavija 2 semanas, no 4 semanas como antes, y si se colocan 2 tornillos, la clavija se retira también de la cirugía. Las técnicas no voy a andar mucho, pero los dos tipos de técnicas, la carga completa del primer día, comienza la movilización entre la segunda y tercera semana, al no tener la clavija se lo puede movilizar. Retornos laborales entre la 4ª y 6ª semana y el deporte entre el 4º y 6º mes. Acá vemos técnica de Bosch con un tornillo, se le suma la osteotomía de Ekin arriba para aumentar un poquito más la corrección. A las 2 cirugías se le realiza también una tenotomía del tendón aductor para realinear un poco las partes blandas, una capsulotomía medial también. Es otra Bosch con 2 tornillos. Vemos allá el desplazamiento. Esa foto es operatorio inmediato, con el que el dedo se lo deja exageradamente en varo en las primeras semanas, como para distraer un poco las partes blandas, para elongarlas un poco porque tiene mucho potencial de retracción. Acá esta es una mica con 2 tornillos también. Vía prequirúrgica, el postquirúrgico a los 3 meses, y esta de 1 año donde ya está sobre el callo y se ve la alineación del segundo metatarsiano. Lo que vemos es cómo se cierra el ángulo entre los dos, que eso es lo que buscamos, digamos, para evitar la recidiva.
Dentro de las complicaciones de esta cirugía, que es alrededor entre el 18 y el 20%, la más frecuente es la infección por el tornido, la homosíntesis con el quedo auricular o a veces se consigue una cabeza o la entrada, alrededor del 10-12% de los pacientes. Infecciones superficiales, generalmente leves, entre menos del 3 y 4%. Suele haber una metatarsalgia por transferencia si en el servicio de la osteotomía se produce un acortamiento del primer metatarsiano, el mismo también puede llegar a fractura por el tren. Otras son un poco frecuentes y otra, digamos, de las complicaciones es la pérdida de la córnea. Bien. Entonces, como vemos, las técnicas percutáneas son una opción válida, los resultados son comparables a la cirugía convencional y nos ofrecen una menor tasa de complicaciones, menor dolor postoperatorio, mejor recuperación. Entonces, si existen los insumos y el entrenamiento necesario para aplicarla está presente, pueden ser la primera opción como tratamiento para el paciente. Muchas gracias.